Hola, buenos días. Hoy os voy a contar en qué consiste rápidamente la nueva serie de libros que acaba de publicar. Estos libros son idea de uno de mis hermanos y son libros de lo que se llama storytelling. Ahora mismo tenéis 11 versiones para aprender inglés, francés, alemán, italiano, portugués, neerlandés, sueco, danés, finés, noruego y polaco. Una de las mejores formas de aprender idiomas es leer historias que nos resulten entretenidas, porque de esta forma asociamos las palabras que estamos aprendiendo a las escenas de esa historia, y nuestro cerebro las recordará mejor y de una forma mucho más duradera. Las historias dan un contexto a las palabras y eso es bueno para la memoria de largo plazo. Los escritos hechos directamente para los nativos, como revistas, libros, web, etc., suelen ser complicados para las personas que están aprendiendo ese idioma. Y por eso es útil leer algo que te entretenga, te interese y tenga un nivel adecuado para quien está aprendiendo el idioma. Para amplificar este efecto es muy útil que visualicemos la historia de Juan, que es el protagonista de este primer libro de esta serie, como si nosotros fuésemos el protagonista de la historia. También podéis visualizar a alguna persona que conozcáis y que os recuerde al protagonista de la historia. Y también es útil que los demás protagonistas de la historia o los demás personajes de la historia los visualicéis como amigos o conocidos vuestros o como famosos que conozcáis, porque de esa forma la historia se quedará mejor grabada en vuestra mente y recordaréis mucho mejor una mayor cantidad de las palabras que se usan en la historia. También es importante que os fijéis en las asociaciones de palabras porque eso os ayudará a recordar mejor el vocabulario. Por ejemplo, todos sabemos que las pistas de Scalestri son negras y plateadas, los raíles. Así que asociar los colores negro y plateado a las pistas de Scalestri nos ayuda a recordar mejor esos dos colores. Otro ejemplo es que lo típico es que los suecos tengan el pelo de color rubio y los españoles de color moreno. Y así es más fácil recordar las palabras rubio y moreno si se asocian con un sueco o con un español, que pueden ser personas conocidas por vosotros o famosos. En todos los libros tenéis el texto en español y en el idioma que queréis aprender, para que podáis consultar cualquier duda rápidamente, y así aprender más rápido. En este primer libro de la serie, Aprende idiomas con historias cortas sobre el dinero, el protagonista es Juan, un chico que desde pequeño quería ganar dinero pero no sabía cómo hacerlo. A lo largo de su vida fue probando varias alternativas con diferentes resultados, hasta que encontró la forma más segura de ganar dinero. Cuando tuvo hijos les transmitió esta forma de ganar dinero porque creyó que es muy importante que este conocimiento se transmita de generación en generación, para que la vida de la gente sea cada vez más fácil, más agradable y tenga más tiempo libre, más salud, más opciones para desarrollar su vida, etc. Creo que estos libros también son muy adecuados para que se los regaléis a esas personas de vuestro entorno que aún no han empezado a invertir, pero sí están aprendiendo idiomas. Porque con estos libros pueden aprender las dos cosas a la vez, y se pueden interesar por empezar a invertir de verdad. Ya sabéis que las personas que no invierten van a tener un futuro realmente malo, y cuanta menos gente tenga que pasar por eso, mejor para todos. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios. Como siempre, mis libros los vendo solo en Amazon, y tenéis el enlace para comprarlos en la descripción del vídeo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.